Hola a todas y a todos de nuevo. Pues bien, en esta ocasión os quería enseñar cómo fabricar una plantilla muy fácil para hacer un marcador de centros, que no es ni más que esto. Yo aquí tengo uno que es de dos medidas diferentes. Esto es, bueno, pues por si queremos sacar, por ejemplo, en una tabluca el centro de la tabla, pues para hacer unos agujeros centrados o lo que sea, se coloca de esta manera, con los espárragos estos bien tocando a cada lado de la tabla y con, en este caso, un tornillito que lleva aquí, vamos deslizando y va marcando el centro de la tabla o un canto que queramos hacer también para meter unos tacos, ¿de acuerdo? De madera, por ejemplo. Como los ciegos lo tenemos que hacer todo a base de tacto, pues claro, aquí lo que interesa, vuelvo a insistir una vez más, por favor, las personas que veis, siempre si podéis echar una mano, mejor que mejor, y gracias por ello. Lo que nos interesa es que esté totalmente en línea recta los tres orificios y a la misma distancia. Entonces esto, claro, las personas ciegas, si no tenemos nadie que nos pueda echar una mano, pues muy fácil de hacer. ¿Qué se me ha ocurrido a mí? Pues coger, en esta tabluca que tengo yo aquí, otra tabluca más pequeña y se le ha hecho un agujeruco chiquitín, para poder meterle un tirafondo, ¿de acuerdo? De la medida que queráis, un tirafondo. Simplemente el tirafondo ese, esto lo explico un poquitín más detalladamente para las personas ciegas totales, ¿de acuerdo? Que no tengan a nadie que les pueda explicar las imágenes. El tirafondo normal y corriente, porque la única función que va a tener es de hacernos de eje pivotante, porque sobre el agujero del tirafondo vamos a ir girando para hacer los otros dos orificios. Entonces, una vez que hemos hecho en una tabla cualquiera, en un trocito de tabla cualquiera, un agujero pequeñito para pasar un tirafondo, a la distancia que nos convenga, vamos a hacer otro con la medida de lo que vayamos a colocar. Bien sea en mi caso, que es tornillos de acero inoxidable, bien sean tubillones de esos de madera, lo que sea, de la medida que sea, es la que hay que hacer el orificio para que luego nos encaje perfectamente. Entonces, ¿esto qué es lo bueno que tiene? Que las personas ciegas totales, claro, al no ver, pues el hecho de medir una distancia muy exacta y que nos quede perfecta es difícil. Aquí no vamos a tener ningún fallo. Una vez tengamos echada la línea, una línea recta para guiarnos y que los tres orificios queden justo en el centro de esa línea recta, pues no vamos a tener ningún problema. Por cierto, para hacer esa primera línea recta, yo antes de hacer lógicamente el centrador, me hice con un trozuco de tabla un gramil casero. Esto no es ni más ni menos para las personas ciegas totales, si no saben lo que es, que me imagino que sí. Coger una tabla cualquiera, un trocito de tabla, yo aquí tengo una, no tengo el metro a mano, pero bueno, es igual. Da igual que sea de 10 por 10 centímetros o de 8 por 8 o de 20 por 20. Lo que tengáis, un trocito de tabla, eso sí, a poder ser que esté plana. La hacéis más o menos sobre el centro, no tiene por qué ser exacto. Un agujerito y la metéis un tirafondo. ¿De acuerdo? Y luego con ese tirafondo, poniéndole por así decirlo, si tenemos la tabla que queremos que queremos marcar tumbada, con la parte que miraría hacia arriba, querríamos hacer ahí la marca, pues la nuestra, la de marcar, lo que sería el gramil casero, sería ponerla en vertical y el tirafondo estaría mirando hacia nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, al apoyar nosotros el tirafondo a la medida que hayamos seleccionado, simplemente nos apoyamos la tabla contra el costado de la que queramos marcar, apretamos un poquito hacia abajo y la cabeza del tirafondo nos va haciendo una ranura en la madera que queramos marcar, ¿de acuerdo? Esto lo explico principalmente, disculpadme las personas que veis, pero es para que la gente ciega lo entienda. Entonces, claro, yo cuando hice
el buscador este de centros, el marcador de centros, claro, no tenía con qué marcar las líneas. Y como no veía, pues ¿qué hice? Pues fui con el gramil casero marcando, o sea, fui un poquito en la orilla, iba haciendo una pequeña, empujaba un poquito y luego cambiaba el gramil de lado y miraba a ver si era el centro. Claro, lógicamente no era el centro, porque acertar a la primera es difícil. Y así iba regulando un poco hasta que finalmente, cambiando el gramil de lado a lado, observé que ya mediante el tacto me coincidía la misma canaladura, ¿de acuerdo? Luego simplemente es deslizar, como os he explicado, el gramil casero y ya así hice la línea. En este caso, pues ha sido parecido. Se ha marcado aquí, las personas que veis, voy a mover un poco hacia arriba y hacia abajo, espero que salga bien en el plano. Se ha hecho una línea también para poder orientarme yo con el tacto, con la uña, con el dedo, más con la uña que con lo que es la yema del dedo. Y una vez que se ha practicado al centro el orificio pequeñito para meter el tirafondo, se ha puesto el tirafondo, después se ha hecho con una broca, que esta me parece que era diámetro 6,5, creo que era, un primer orificio y después se ha hecho un segundo orificio. ¿Qué pasa? Que como estamos girando sobre el eje, no fallamos la medida nunca, y esto para las personas ciegas pues nos es ideal. Podréis percibir, las personas que veis, no he tenido la picardía de coger otro tornillo, pero bueno, yo antes hice la prueba y encajaba, quedaban a línea perfectamente. De hecho, las personas que veáis, si os giro esto, yo creo que podáis apreciar, vamos, yo pienso que esté centrado. Pero es una cosa que a mí me ha llevado un rato largo hacerlo, porque claro, al no ver tarda uno mucho, pero una persona que vea, yo creo que esto en 5 minutos lo tiene más que hecho. No tiene ningún misterio. Y era simplemente eso, para, bueno, oye, si os gusta como es el caso mío, de enredar un poco para matar tantas horas libres que a veces tenemos las personas ciegas, pues, bueno, pues mira, aquí tenéis una herramienta casera que el coste prácticamente es cero, porque, bueno, un tirafondo y 2 tarugos, como dicen en Latinoamérica, o 2 tacos de madera, pues eso no supone gasto alguno. Y si, por ejemplo, en vez de eso, pues le metéis un tornilluco, como he hecho yo, que yo lo que hago es, les meto el tornillo y lo que hago, esto por ejemplo son tornillos métrica 8 de acero inoxidable, entonces yo ¿qué hago? Aquí les paso una broca de 6,5, porque en realidad tendría que pasarle una broca de 6,75, que es el paso del hilo para la métrica 8, pero no dispongo de ella, pero no pasa nada, porque haciéndole con la broca de 6,5, la rosca métrica 8... no hace falta macho ni nada, con el mismo tornillo se pone ahí y hace la rosca, yo me ayudo de una llave de carraca y entra solo. Y queda bastante bien. Y bueno, pues si no queréis maltratar a lo mejor una madera que tenga un remate bonito, le podéis dar un poquito cinta aislante a lo que es los hilos del tornillo y ya estaría. Ya digo, hay gente que lo hace con algo metálico y hay gente que lo hace con tarugos de madera, con tacos de madera. ¿De acuerdo? Y luego aquí también, bueno, a los ciegos no lo podemos poner, claro, un lapicero, porque no lo vemos. Nosotros tiene que ser algo eso, pues tipo un tirafondo que nos vaya marcando la canaladura. Y bueno, no os molesto más. Espero que os pueda servir si se decide alguien a hacerlo. Y nada más, desearos que paséis buen día. Hasta la siguiente.